El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Les dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este principio del Evangelio de San Juan. Ya la primera parte la escuchamos tanto el día de Navidad como el día 31, que es el prólogo que se le suele llamar, el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y así va siguiendo, y terminando el prólogo en el versículo 18, inicia precisamente con la presentación de Juan el Bautista. En este momento podríamos descubrir que van a preguntarle, ¿por qué? Porque Juan ya había hecho un nombre y una fama, pues bautizando ahí en el Jordán. Y precisamente, pues por todos los acontecimientos que acabamos de celebrar del nacimiento de Jesús, podemos ver cómo el pueblo, sobre todo más que el pueblo, el rey Herodes, el papá, Herodes el Grande, pues tiene ese miedo por aquel niño que ha nacido y va a ser rey. Después, cuando muere, pues le divide todo el reino a sus hijos, y por eso va a haber 4 reyes, los tetrarcas, que gobernaban toda la región de la Palestina. Ciertamente, a la muerte de Herodes, papá, pues sigue Herodes Arquelao y Herodes Antipas, 2 hijos de Herodes el Grande. El Herodes Arquelao es el que va a gobernar donde gobernó su padre. Pero pues va a venir una revuelta, porque pues dice, no, si el papá era tirano, este le dice, quítate que ahí te voy. Entonces por eso el gobierno de Jerusalén después va a estar en manos de los romanos. Y aunque los romanos gobiernan políticamente, pues el poder religioso espiritual está en el Sanedrín, los sacerdotes. Y es por eso que al escuchar acerca de Juan y de todos los problemas que habían venido pues hace unos años, pues los sacerdotes van a preguntarle, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? Y él responde que no. Bueno, eres Elías, porque decía, bueno, la profecía dice que Elías vendría antes que el Mesías. Y él responde, no. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Y es ahí donde viene, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen las sendas. Y podríamos preguntarnos, ¿y cuántos de ellos hicieron caso al Señor? ¿Cuántos de ellos
buscaron realmente la salvación. Porque muchos siguieron en su vida, muchos siguieron negando, muchos siguieron pues ahora sí que viviendo en esa oscuridad que Cristo como luz del mundo venía a sanar. Por eso podemos preguntarnos hoy en día, ¿cómo estamos como iglesia? Pues tras la muerte del Papa Benedicto XVI, pues ya se publicó su testamento. Es algo que los papas tienen que hacer en cuanto son nombrados, porque pues ahora sí que nadie sabe cuánto van a estar en el gobierno de la iglesia. Y pues bueno, podemos ver a San Juan, Juan Pablo I, iba a decir San Juan Pablo I, no, Juan Pablo I, que precisamente nada más estuvo 33 días en el pontificado. Podemos ver, por ejemplo, a no es santo, León XIII, que estuvo muchos años. Podemos ver a San Juan Pablo II, que estuvo 27 años en el poder. Y cada papa, tras ser electo, tiene que hacer un testamento. Pues ahora sí, dando un legado espiritual a toda la iglesia. Y el Papa Benedicto XVI hablaba precisamente de cómo a veces el mundo nos presenta tantas ideas. Y hablaba del marxismo, hablaba de otros movimientos que han venido. Pero ¿cuántas veces las ciencias naturales, decía, nos quieren invadir? Y es como podemos decir, las ciencias naturales reconocen que hay vida desde la concepción, pero la niegan para el derecho al aborto. Porque ahí, no, es un cúmulo de células, no, es que esto. Cuando ellos mismos dicen, sí hay vida desde la concepción. Entonces es donde tenemos que descubrir cómo se ha manipulado la ciencia, pero también cómo hemos manipulado la fe, que también lo decía el Papa. ¿Cuántos viven ahora en el error? Y recomendaba sobre todo a sus compatriotas alemanes. Obviamente, pues ya lo del sínodo de Alemania, pues es muy actual, pero esto no inicia hoy. Ya tiene secuelas, pues desde que él era teólogo, sacerdote, ahí en su natal Baviera, y luego profesor en Ratisbona, también creo que estuvo un tiempo en Múnich, sobre todo cuando estuvo como arzobispo de Colonia, y él va a ir descubriendo cómo a veces, en nombre de Dios, cambiamos la fe. Y decimos, en nombre de Dios, porque Dios nos la cambia. Es como, por ejemplo, ahora un movimiento que es la Iglesia Anglicana, que está promoviendo las sacerdotisas católicas. ¿Por qué? Porque obispas anglicanas vienen a ordenar mujeres católicas para que sean sacerdotisas católicas. Y es ahí donde podemos decir, no se puede. ¿Por qué? Porque es institución divina. Pero ahora, ¿cuántos conocemos nuestra fe para poder defender? Me decían una persona de que hay una capilla anglicana ahí por la Sánchez Taboada. Y dice, generalmente son hombres los que celebran, pero de repente llega una que otra mujer sacerdotisa a celebrar. Y decía, y entonces le están diciendo a la gente, no, es que ya hay sacerdotes católicas. Y es así como que los que no conocen su fe, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Van a caer. Por eso es importante, como dice San Juan en su primera carta, dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega a Jesús, que es Cristo? Ese es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Y hoy podríamos llamar, ¿cuántas veces nosotros negamos a Cristo con nuestras acciones, pero por ignorancia? Decía el Papa San Juan Pablo II que la ignorancia es el gran mal del siglo XX.
Y ahora podemos decir también del siglo XXI. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros tenemos una asiduidad de leer la palabra de Dios? ¿Cuántos buscamos conocer más nuestra fe leyendo el catecismo de la Iglesia Católica? Ya si no queremos el catecismo, porque pues, me han dicho muchas personas, ay padre, es que como que es muy técnico y no le entiendo. Bueno, pues tenemos otros también modos de cómo comprender nuestra fe. Por ejemplo, un trabajo de un sacerdote jesuita que inició en 16 paginitas y terminó más de 5,000 páginas. Es un libro que pues él decía que era de cabecera y él dijo, yo no quiero comercializar el libro. Si quieren comprar el libro, pues bueno, les va a costar porque una editorial ya lo imprimió, lo compaginó y todo. Pero hasta la fecha sigue estando en línea la página del padre Jorge Loring. Y ahí está la última versión que editó, que si mal no recuerdo fue la 65ª edición. Y bueno, ahí lo tenemos. Y él decía, está en la página para que cualquiera lo descargue. Y sí, es un catecismo que nos va llevando precisamente con palabras posiblemente más ordinarias al encuentro de esa fe. También, pues como estoy leyendo un libro del padre Javier Olivera Rabasi acerca de la cristiada. Es su libro que, si mal no recuerdo, fue su tesis doctoral del doctorado en Historia de la Iglesia Católica. Y hay un sacerdote que le hace una introducción o un prólogo. ¿Y qué decía este padre? Es que hemos olvidado a Ripalda, que fue el garante de nuestra fe. Un catecismo tan pequeño a base de preguntas y respuestas, pero que te centraba en la fe. Y hoy, ¿qué es lo que buscamos? Experiencias sensoriales. Ay, que el niño sienta bonito. Ay, hay que ponerlo a dibujar para que... Pero ya no le enseñamos la fe. Igual, ¿cuántas veces queremos que la gente se sienta, ay, bien dichosa porque vino a la iglesia? No, no se trata del sentir bien. Se trata del obrar bien. Y cada vez que no obramos conforme el plan de Dios, lo estamos negando. Y estamos siendo nosotros también anticristos. ¿Por qué? Porque no seguimos el plan de Dios. Porque no seguimos el ejemplo que nos dio Cristo. Por eso es necesario que hoy busquemos. Es así como estos dos santos que hoy celebramos, San Basilio y San Gregorio. Ellos buscaron siempre el encontrarse con Dios. Ellos buscaron también enseñar a su pueblo. Y lo buscaron inclusive en la segunda lectura de la liturgia de las horas del día de hoy, pues nos habla de ese documento en donde dice que estaban buscando estudiar la filosofía. ¿Para qué? Para también con palabras humanas llevar el amor de Dios. Y es algo que hoy hemos perdido. ¿Cuántas veces buscamos la celebración, por ejemplo, de la Navidad? Y muy bonita, y nacimientos y arbolitos y todo. Pero ya no lo vivimos. Lo adornamos, pero no lo vivimos. ¿Cuántas veces podemos descubrir que queremos la grandeza y la exaltación de la iglesia, pero no vivimos la unidad? ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener la razón. Cada quien quiere hacer lo que piensa que Dios quiere, pero no vemos realmente lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las cuestiones del mundo? Simplemente el día de ayer, 1 de enero, ¿cuántas personas fueron a misa?
Y ahora sí que era doblemente de precepto. Primeramente por ser Santa María, Madre de Dios. Y segundo, por ser domingo. Y hubo más gente que fue a misa en Navidad que el día de ayer. ¿Por qué? Porque Dios no nos interesa. Porque Dios ya no está en nuestra vida. ¿Y por qué no está? Porque no le conocemos. Ciertamente, a veces podemos escuchar de Dios y quedarnos con lo que queremos, así como podríamos decir en un restaurante de buffet, pues tiene todo y tú nada más agarras lo que te gusta o lo que quieres. Y lo demás, pues ni por, ahora sí que ni por aquí te pasa. ¿Y es por qué? Porque queremos agarrar la figura de Jesús misericordioso, pero no la de Jesús juez. Queremos agarrar la imagen de Dios amor, pero no del Dios justicia. Queremos al Jesús que nos invita a que seamos hermanos, pero que no nos comprometamos con Dios. Y es ahí donde vamos agarrando lo que queremos y queremos hacer un cristianismo a nuestra medida. Y eso es lo que el Papa Benedicto XVI en su momento decía, es la revolución del relativismo. Queremos todo a como yo lo pienso, pero no quiero vivir realmente mi compromiso con Dios. ¿Cuántos inclusive pueden o podemos pecar diciendo, ay, al cabo al rato me confieso? No. Porque no estás haciendo un esfuerzo por vivir la vida de Dios. Como decía un sacerdote, es que eso de decir, ay, al final voy a decirle, ay, Diosito, perdóname, ya me salvé. No, porque decía, el Dios mío, perdóname, es cuando te has esforzado por vivir realmente la gracia de Dios. Como en otra ocasión, dialogando precisamente sobre la confesión, salió un punto de un caso que nos dieron en el seminario, de decir, bueno, pues un jovencito que por primera vez tuvo relaciones sexuales va a confesarse y pues se confiesa de que pues tuvo relaciones. Y al final se le pregunta, ¿te arrepientes de tus pecados? Y dice, ay, Padre, de todo sí, menos del que tuve relaciones. Y el padre decía, ¿lo confiesan o no lo confiesan? O más bien, ¿le absolven o no le absolven? Y pues así como que sí, no, y decía, bueno, ¿por qué? Y bueno, ya al final él dijo, pues se le absolve. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Ciertamente, pues, podríamos decir, disfrutó del pecado. Por eso no va a sentir arrepentimiento, porque él sabía que lo disfrutó, pero también sabe que está mal. Y ya fue cuando nos citó a Santo Tomás, la contrición y la atrición. Y dice, pero con la contrición o la atrición debe de haber un propósito de enmienda. Posiblemente, por ejemplo, ahora que acabaron las fiestas, ¿cuántos no comieron hasta de gula, pero ay, se arrepienten? Ay, no, Padre, porque ay, los tamalitos, ay, el pozolito, ay, el postrecito estaba bien rico. Pues sí, pero sabemos que está mal, por eso lo confesamos. Y también tiene que haber un propósito de enmienda. Si en estas fiestas, ahora sí que, como se dice coloquialmente, comiste como pelón de hospicio, pues bueno, para la siguiente vez que decimos que nos vamos a atragantar de tamales el 2 de febrero, pues no, nada más cómete 2, punto. Entonces debe de haber también un propósito de enmienda, evitar volver a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque si no, nos hemos relajado, hemos relativizado el pecado a decir, pues es algo normal. No, no podemos decir que el pecado es normal. Y cuando lo relativizamos, cuando lo hacemos menos, entonces es cuando nos convertimos también nosotros en anticristos.
Porque la misma carta de San Juan, que ya lo escuchamos en días pasados, decía: aquel que dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Y hoy dice, el mentiroso es el anticristo. Entonces, si yo no busco cumplir los mandamientos, ¿quién soy? El anticristo. Sí, ciertamente nos quedamos con esas imágenes apocalípticas de el gran personaje que casi queremos ver con cuernos y cola, que va a venir y va a hacer el mal en la tierra. No, también nosotros hacemos el mal en la tierra. También nosotros estamos muchas veces en contra de la voluntad de Cristo, en contra del plan de Cristo. ¿Y cómo podemos verlo? Aquellos que dicen: ay, Padre, es que fíjese que fulanito me hizo enojar, pero no lo voy a perdonar. ¿Y qué es lo que nos vino a enseñar Dios? Perdón. Si no quieres perdonar, entonces ¿en quién te conviertes? En el anticristo. Tenemos que optar siempre por Dios. Tenemos que encaminarnos siempre a Dios. Tenemos que buscar siempre a Dios. A veces podremos ver el mal, sí, pero nosotros estamos llamados a la casa del Padre. A veces podremos ver que nuestro hermano no está haciendo lo que debe, pero nuestro deber es llegar a la casa del Padre. Hablando con unas personas ayer en una de las capillas de la parroquia, pues empezamos a hablar y precisamente acerca de la catequesis, porque son catequistas con los que me quedé hablando, y era porque pues a veces hacemos el mal buscando hacer el bien. Y era porque pues se dijo, no, pues es que hasta tal fecha se cierran las inscripciones y pues ya nadie se inscribe. Y todavía es diciembre y se están inscribiendo niños. ¿Y por qué? Porque la coordinadora, ay no, pobrecitos, si no los aceptamos, después ya no van a querer venir. ¿Pero qué les estamos diciendo? Sea un cristiano mediocre, al cabo, ¿qué importa? Y no se ha podido empezar el libro de trabajo del catecismo y ya llevan 4 meses. ¿Por qué? Porque, ay, es que hay que esperar a aquellos que quieran venir todavía. No. Con Dios es firmeza. Digan sí a lo que es sí y no a lo que es no. Lo demás viene del diablo. Y por a veces esperar a ver quién más quiere venir, no educamos en la fe. Es como, por ejemplo, ahora que pasó el fin de año, ¿cuántos se pusieron sus chones rojos para tener amor? Sus chones amarillos para tener dinero. Se atragantaron con las 12 uvas, anduvieron barriendo su casa aunque nunca la barran. ¿Cuántos anduvieron ahí dando vueltas con la maleta como loquitos? Y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque, ay, si hago esto me va a ir bien en este año. No. Es más, ya cometiste el primer pecado de idolatría. Porque le confías más a tus rituales de Año Nuevo que a Dios mismo. No podemos ser mediocres. O somos cristianos o no lo somos. No hay medias tintas. Y el Señor nos llama a que seamos cristianos. Como decían estos santos que hoy celebramos, cada uno tiene un sobrenombre que te dan tus amigos por tus cualidades, tus defectos, pero nosotros tenemos que tener un apelativo que Dios nos da, y es el de cristianos, que nos reconozcan y nos nombren porque realmente lo somos. Eso es lo que le falta hoy a la iglesia, vivir verdaderamente como cristianos. Por eso, pidamos a Dios y la intercesión de San Basilio y San Gregorio
para que podamos verdaderamente llegar a ser verdaderos cristianos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.